Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Vamos con un análisis del oro, un análisis de cómo está la situación y sobre todo de cómo veo yo el futuro del oro en un momento tan crucial como este. Y digo crucial porque estamos en máximos históricos, desde hace tiempo venimos haciendo máximos históricos y por lo tanto no tenemos una referencia clara de dónde podría haber resistencias. Y eso lleva a muchas preguntas de muchos usuarios, de muchos seguidores, después de tantas subidas de qué pasa, qué hacemos y qué puede pasar. En el vídeo del viernes os había comentado que hoy domingo iba a publicar un análisis del oro y la plata exclusivo para miembros del canal. Pero al final he cambiado un poco los planes. Lo que he hecho ha sido publicar un vídeo exclusivo para miembros del canal, donde he hecho un análisis de la plata y del Bitcoin. Y tal y como está la situación, he pensado que era mejor, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía. He visto los vídeos de atrás y hacía tiempo que no publicaba en abierto un análisis del oro. Así que hoy este análisis del oro está disponible para todos. Y además de este análisis, pues los que sois miembros del canal tenéis ya disponible en vuestra zona privada un interesante análisis sobre la plata y también sobre el Bitcoin, que hay por aquí cada vez más seguidores. Bueno, el oro lo tenemos, como veis en el gráfico, con una subida importante, una subida que comienza, podemos decir, el 23 de febrero aproximadamente, bueno, a finales de febrero, que arranca en torno a los $2.000 y nos lleva a ir pulverizando máximos históricos, con algunas etapas de consolidación, unas más grandes, otras más pequeñas, hasta acercarse prácticamente a 2.700. Aproximadamente ha hecho un máximo en 2.684 hace solo unos días, y ahora se encuentra en 2.653 el cierre del viernes. Bueno, aquí en el gráfico veis una serie de líneas que he ido marcando, lo habéis visto los que sois miembros del canal en los análisis que he ido publicando. He ido marcando posibles resistencias que ha ido pulverizando y dejándolas atrás. Y ahora tenemos la próxima en 2.700, una resistencia en ese número clave y redondo de $2.700 que está muy cerca de alcanzar. Esta semana se ha publicado que el Bank of America hacía una actualización sobre la previsión del precio del oro, y decía que, bueno, veían previsible que el oro llegara a $3.000 la onza. Creo que decían, no lo tengo por aquí, en el primer trimestre de 2025, creo recordar. O primera mitad, no lo sé bien. Bueno, hablaban de los $3.000 por onza. Bueno, bienvenidos sean, ¿no? Es fácil decirlo cuando estamos a un 10% prácticamente de los $3.000. Solo a un 10%. Desde este máximo que tenemos aquí hasta $3.000 solo hay un 11%. Bueno, pues después de esta subida, decir que esperas que llegue a $3.000 en el primer trimestre o la primera mitad de 2025, pues bueno, muy bien. Los que me seguís ya sabéis que yo lo dije hace mucho tiempo. Lo dije hace mucho tiempo cuando algunos en los comentarios me decían que era una locura, que no solo nos iba a ir a 3.000, sino que se iba a ir a 1.500. Bueno, pues yo no sé si a finales de año, como dije en aquel entonces, vamos a estar en 3.000. La verdad es que ya me da igual. Estamos a principios de octubre y estamos a un 11% de los $3.000. Lo dije y lo mantengo. Vamos a ver los $3.000 más pronto que tarde. Si no es a finales de año, será a principios del siguiente, será en ese primer trimestre. Pero vamos camino de esos $3.000. Y alguno dirá, porque siempre hay gente que coge todo, parece que coge todo con pinzas y dirá, bueno, pero tú dijiste a final de año, ¿no? No dijiste en el primer trimestre de 2025. Bueno, está bien. Pero es que los que negaban esa posibilidad decían que se iba a 1.500. Bueno, pues mirad dónde está 1.500. Está aquí. Lo dije 1000 veces a lo largo del tiempo, en aquel momento y después. La probabilidad era mucho más alta de llegar a 3.000 que a 1.500. Y no es que tenga una bola de cristal. No hace falta tener una bola de cristal. Lo que hace falta es tener unos mínimos conocimientos de cómo funciona la economía y de cómo funciona el mundo. Al final la economía es un reflejo del mundo, no hay otra. Y algunos de los que me decían que el oro en esta zona de 2000 se acabaría dando la vuelta y llegaría a 1500, lo basaban en decir que es que en cuanto se acabase la guerra, se acabaría la inflación, se acabarían todos los problemas y el oro se daría la vuelta. Lo dije en aquel momento, que hace ya mucho tiempo. Lo de la guerra fue antes, lo dije mucho antes de los $3.000, que es que la guerra no se iba a acabar. Por desgracia para todos, no se iba a acabar. Pensar en aquel momento, no, es que la guerra se va a acabar en un mes, en 2 o en 3, es no entender las dinámicas del mundo, es no entender cómo funciona nuestro mundo, al menos desde la Guerra Fría. Es un poco lo que el filósofo Gustavo Bueno llamaba el pensamiento Alicia, que es el creer que vivimos en el mundo en el país de las maravillas, ¿no? Es negar la realidad y montarse un mundo paralelo. No, cuando se acabe la guerra, cuando baje la inflación, sí, claro, pero es que no va a pasar. Es que no va a ocurrir. La guerra no se ha terminado
Y no solo no se ha terminado, sino que sigue siendo un pozo sin fondo, un pozo sin fin de enterrar dinero occidental, dólares y euros. Y mientras eso sigue así, estamos a punto de tener otra gran guerra en Oriente Medio. Con gran guerra me refiero a otra guerra en la que Occidente tenga también que tirar dinero a un pozo sin fondo. Y todo eso es gasolina para el oro, no solo por la incertidumbre, que ya sabemos históricamente que cuando hay una incertidumbre por guerras y demás, el oro actúa como refugio. No solo por eso, sino por todo ese pozo sin fondo en el que hay que tirar dólares y euros. Más deuda, más masa monetaria y por lo tanto, tarde o temprano se tiene que reflejar en el oro. Ahora bien, igual que el pensamiento Alicia no puede servirnos a la hora de analizar el mundo, tampoco podemos caer en el pensamiento Alicia de pensar hoy se lanza un misil, hoy el oro tiene que subir un 20%. No, eso no funciona así. Funciona como vemos en el gráfico. Lleva sus tiempos, lleva sus ritmos, pero al final se acaba reflejando en el precio del oro. Y con todo eso estamos en un momento crucial porque estamos a un paso de los $2.700. Y como he dicho muchas veces, cuando no tenemos una referencia de atrás, los números redondos funcionan como resistencia psicológica. Y por tanto es normal que mucha gente se estéis preguntando qué hacer, qué pasa, qué hacemos ahora. ¿Es momento de comprar, es momento de esperar o es momento de vender porque esto puede darse la vuelta y volver otra vez a 1600? Bueno, la respuesta última solo os la podéis dar vosotros mismos. Yo os puedo dar mi opinión. Pero la decisión nunca puede ser en base a lo que diga yo ni lo que diga nadie. Lo que yo digo lo comento siempre, lo cuento para que sepáis lo que yo pienso y si os puede servir para que toméis vuestras propias decisiones, estupendo. Pero no para que lo que yo diga sea vuestra decisión, porque cada uno debe formar su propia opinión. Y dicho esto, ante este vértigo que vemos aquí de esta subida tan vertical, voy a comentar algunas cuestiones de por qué creo que el oro va a seguir siendo alcista durante bastante tiempo. Y con alcista me refiero a alcista en el tiempo. No que esto va a subir y nunca va a tener una bajada, ¿no? Porque podemos ver cómo aquí mismamente, en medio de esto que nos parece tan vertical, cuando nos acercamos, aquí tenemos caídas considerables de 2.430 a 2.270 en cuestión de días. Y como ya hemos visto, no solo es normal, sino que además es muy sano porque son consolidaciones de niveles. Y eso va a seguir ocurriendo. Y mejor que ocurra porque también nos sirve para los que están formando todavía su pila o añadiendo más a su pila para tener momentos de más tranquilidad con los que poder añadir oro a la pila. Ahora bien, ¿lo sigo viendo alcista? Sí, lo sigo viendo muy alcista. Principalmente por esas dos cuestiones del pozo sin fondo de la guerra de Ucrania y lo que está pasando en Oriente Medio, que tiene toda la pinta de que va a ir a peor. Estamos ahora mismo en una de las situaciones más críticas, al menos desde el fin de la Guerra Fría. No me atrevería a decir que sea más crítica que la crisis de los misiles, por ejemplo, pero sí la más crítica que hemos vivido desde la caída del muro de Berlín. Y aquí no voy a entrar en consideraciones políticas, ni morales, ni de ningún tipo. Estoy hablando solo de economía y de oro. Esa situación crítica puede llevar a que Oriente Medio sea la nueva Ucrania, pero multiplicado por 10 en cuanto al apoyo económico que Occidente tenga que darle a Israel. Pero vamos a verlo incluso con números, con fríos números, porque mirad, el oro lleva en lo que va de año, en este año 2024, una subida del 28,6% en dólares y del 29,5% en euros. Pero bueno, vamos a centrarnos en dólares, que es la moneda en la que cotiza oficialmente el oro, y por lo tanto tenemos una subida en lo que va de año del 28,6%. Claro, es casi un 30%, y alguien puede decir, hombre, es que un 30% es una subida considerable, y más para lo que es el oro, que se mueve como lento, y por lo tanto, después de una subida de casi un 30%, ¿qué podemos esperar para otro año? Alguien prudentemente puede pensar, pues lo que nos espera después es una corrección, porque ya después de un 30%... Pero bueno, en ese caso hay que mirar el gráfico, para ver lo que hace en otras circunstancias similares. Por ejemplo, en esta zona. Lo que tenemos a partir de 2003, que es cuando se inicia esa gran subida del oro, que lleva al oro de estar en, bueno, pues aquí en 2003, en $328 la onza, 322 aproximadamente, a casi $2.000, a 1920, en 2011. En 7-8 años, esa subida espectacular. Se ve muy bien en el gráfico, pero vamos a verlo en números. Ya sabéis, los que me seguís desde hace mucho tiempo, que tengo una libreta en la que voy apuntando ciertas cosas relacionadas con oro, plata, con inversiones y bueno, con la vida en general. Hay determinadas cosas que me gusta tenerlas en papel y poder manejarlas y manosearlas tranquilamente y no estar detrás de una pantalla. Y una de esas cosas que apunto es el rendimiento anual que tiene el oro, también la plata,
Lo hago todos los años, a primeros de enero, el día 1, y apunto cuánto ha subido o bajado una onza de oro, tanto en dólares, como en euros, como en yuanes. Y esos datos los tengo desde 2003. Y está muy bien porque 2003 es básicamente cuando, como decía, comienza ese mercado secular alcista. Un mercado secular alcista en el que seguimos, porque a pesar de esta corrección, que fue una corrección muy fuerte, que pasó de casi 2.000 a 1.062, sigue siendo, como vemos en la línea verde, un mercado alcista. Un mercado alcista que se tomó su tiempo aquí después de una corrección, pero muchos pensamos en este momento que no era más que eso, una corrección muy fuerte, después de una subida espectacular, pero que seguíamos en un mercado alcista. Aprovechamos para acumular y bueno, el tiempo nos dio la razón. Necesitamos un poco de paciencia, pero a partir de 2018 comenzó nuevamente su senda alcista. Y entonces, para los que estáis preocupados porque lleva casi un 30% de subida este año, vamos a ver lo que pasó en esta época. Y lo vamos a ver con los datos que tengo apuntados en mi libreta. Mirad, en 2003, vamos a hablar en dólares exclusivamente. En 2003 el oro subió un 19,7%. Al año siguiente tuvo una subida del 5,3%. Llegamos a 2005 y una subida del 20%. En 2006 subió el 23%. En 2007 un 30,9%. Fijaros, en 2007, que es este periodo que tenemos aquí, que como luego tenemos una subida tan alta, nos parece que aquí no se movió, pero en 2007 la subida fue nada menos que del 30,9%. Y ya veníamos con una subida el año anterior del 23% y otra del 20% el anterior. ¿Y qué pasó después de esa subida del 30,9%? ¿Una corrección? No. Se tomó un descanso. Pero un descanso subiendo, subió un 5,6%. Y al año siguiente, el 2009, subió un 23,4%. El siguiente año, 2010, subió un 29,5%. Siguiente año, 2011, subió un 10,1%. Y en 2012 subió un 7%. A partir de ahí comienza la corrección, pero estuvo 10 años con subidas. No tuvo ningún año en negativo, ninguno, desde el 2003 hasta el 2012. En 2013 sí tuvo una caída considerable, cayó el 28,3% y en 2014 el 1,5%. Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nos dicen esos datos? Que el que tengamos ahora, en 2024, una subida del 28,6% no significa que esto ya se da por terminado. Es que de 2003 a 2012 subió un 174%. De 2003, de esta parte de aquí, hasta final de 2012, que es por aquí, subió un 174%. Teniendo en cuenta que ya 2012 ya fue un año que había dejado atrás los máximos históricos. Pero aún así, el final de 2012 estaba por encima del inicio de 2011, como podemos ver. Entonces, en esos años, un 174% de subida. Si lo tomamos justo hasta los máximos, es mucho más la subida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tenemos que preocuparnos tanto porque haya subido un 28% este año. Un 28% este año y en 2023 subió un 13%. Pero es que en 2022 subió en dólares un 2,9%. Así que vamos a tomar un punto en el que referenciamos el inicio de esta subida. Y vamos a hacerlo de una manera conservadora, no vamos a hacernos trampas. Vamos a tomar este de aquí, 1600. Ni siquiera llegó a 1600. Vamos a tomar pues este punto medio que tenemos aquí en esta línea, que serían 1640. Voy a apuntarlo y digo que no vamos a hacernos trampas porque podríamos tomar este punto. Pero no, vamos a tomar este porque aquí hay una consolidación. Este es el punto más bajo y a partir de aquí comienza claramente una subida muy fuerte. Como vemos, con su corrección, subida, corrección y subida. Así que vamos a tomar este punto. Esto que voy a hacer son datos por hacernos una idea. No tiene por qué, ni mucho menos, repetirse el pasado. Pero si tenemos en cuenta que en ese periodo subió un 174%, vamos a tomar 1640 y aplicarle un 174%, que serían 2853, a eso le sumamos los 1640 y tendríamos un valor de 4493. Es decir, que si tuviésemos una subida en 10 años en 10 años del 174%, significa que veríamos el oro en 4500. Todavía muy lejos de donde estamos. Y eso tomándolo desde aquí. Si tomamos este valor, pues todavía serían más. Pero como digo, vamos a hacerlo de una manera conservadora. Vamos a tomarlo desde aquí. Con estos cálculos no estoy diciendo que el oro en 10 años vaya a estar en $4.500. No estoy diciendo eso.
En 10 años puede estar en 3.000 o puede estar en 10.000, no lo sé. Lo que estoy haciendo es extrapolar unos datos para que veáis que una subida en el año del 28% no significa que esto no vaya a seguir subiendo. Porque podemos estar durante años con subidas del 20% como nos ha pasado en esa década de 2003 a 2012. Y me diréis, pero no tiene por qué ser lo mismo. Claro que no. No tiene por qué ser lo mismo. Los momentos son distintos, pero ambos fueron momentos cruciales en la economía. En aquel momento vivimos la crisis de la subprime, la quiebra de grandes bancos en Estados Unidos, bueno, y no solo en Estados Unidos, por hablar de la gran economía, pero bueno, ahí empezó el fin de las cajas de ahorro en España y la megafusión que hubo que ir haciendo entre bancos y cajas de ahorros para llegar al modelo actual en el que tenemos 4 o 5 bancos de todos los que había en aquel entonces, ¿no? En aquel momento, cuando estábamos llegando a 2010, estábamos en un momento en el que los grandes actores del capitalismo estaban pidiendo a los gobiernos una pausa en el capitalismo. No sé si recordáis aquello, muchos seréis muy jóvenes, pero pedían que se interviniese todo por parte de los estados porque todo se iba al garete, todo se hundía. Bueno, a partir de ahí vinieron los QEs, las impresiones masivas de dinero, lo que todos ya sabemos. En aquel momento se consiguió parar el golpe, empezó a recuperarse el mercado y, bueno, el oro perdió ese atractivo al ver que el capitalismo aguantaba en pie y se produjo la corrección con nueva entrada de dinero en la bolsa y llegamos a la situación actual. Una situación actual en la que recogemos todo ese dinero que se tuvo que crear para salir de aquella crisis, todo el dinero de la época del COVID, todo el dinero de la guerra de Ucrania y ahora eso probablemente tendremos que sumar todo el dinero que tendrá que ir para Oriente Medio. Así que preocupación porque el oro lleve un 28% de subida, no, preocupación ninguna. ¿Que pueda haber corrección? Por supuesto que sí. De hecho, estamos en una zona compleja porque estamos a un paso de los 2.700 y, como digo, es una resistencia psicológica importante. Puede haber muchas órdenes metidas ahí en el oro papel de venta para cerrar posiciones. Hay que tener en cuenta que todas las operaciones apalancadas en futuros están ganando mucho dinero y cuando se llega a estos niveles saltan órdenes que hay colocadas de cierre de posición. Por lo tanto, no sería raro que aquí viéramos una corrección, pero en mi caso una corrección aquí lo único que significa es una oportunidad de compra. Yo sigo viendo el oro muy alcista, sigo viendo los $3.000 como un objetivo a alcanzar en el corto plazo y también creo que esos $3.000 serán una zona de consolidación, no una zona en la que se vaya a dar la vuelta. No está la situación en el oro como para que veamos pronto el fin de ese mercado alcista. Al contrario, yo creo que vamos a ver unos cuantos años alcistas en el oro. La cuestión es dónde ponemos el inicio, que es una cuestión que solo se sabe a posteriori. Es decir, una década alcista en el oro ¿comienza en octubre de 2022 o comienza en mayo de 2019? Pues no lo sabemos. Lo sabremos después. Yo creo que todavía vamos a tener muchos años por delante de mercado alcista con sus correcciones. Ahora, si por delante vamos a tener 10 años o vamos a tener 7 porque ya lo tenemos que contar desde aquí, pues no lo sé. Lo que sí sé es que de momento tengo absoluta tranquilidad y fe en el oro como principal activo que uso para proteger mi patrimonio. Sabéis que tengo oro, tengo plata, tengo Bitcoin y tengo varias acciones de bolsa. Pero el oro representa la mayor parte y con diferencia. Porque es lo que me da la tranquilidad de que pase lo que pase, y con pase lo que pase quiero decir cualquier cosa que pase, es lo que me da la tranquilidad de que esa parte permanecerá en pie. Su precio será mayor o menor, no lo sé, pero permanecerá en pie y salvará mi patrimonio, no tengo ninguna duda. Pero esa es mi opinión, cada uno tiene que valorar sus circunstancias y sus opiniones. Desde luego, si alguien piensa que el oro está terminando su mercado alcista, no debería de cambiar esa opinión solo porque yo piense distinto. Bueno, creo que ha salido un vídeo un poco largo, así que muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final. Tenéis los comentarios como siempre a vuestra disposición y nos vemos. Un saludo.